Bueno, vamos a tratar de comenzar este video de hoy. Vamos a esperar que se vayan conectando. Ya comenzaron a conectarse. Vamos a esperar un momento. Vamos a ver si hallamos alguna de la musiquita vieja que utilizábamos cuando comenzábamos los videos, cuando poníamos como los nuevos himnos del frente, ¿se acuerdan? Para mientras van agregándose. Bienvenido, Bernardo. El día de hoy vamos a tratar de tocar un tema nada más, que es el tema, bueno, vamos a tocar dos temas. Uno, acerca de las coyunturas internacionales que se están creando con Donald Trump, Rusia, sobre las supuestas negociaciones por Ucrania, la campaña que últimamente se ha quedado más en mediática que en efectiva de las deportaciones, pero vamos a tocar un tema que yo venía tocando desde hacía días y creo que en el último video lo toqué, sobre la competencia desleal de las empresas del ejército con el resto de las empresas. Creo que es importante porque es un tema que yo lo he venido tocando desde hace días y en el último video, creo que el viernes o sábado, no lo recuerdo, pues tocamos el tema acerca de la millonada que maneja el ejército. Ayer y hoy pues ha sido el tema de todos los medios de comunicación, una investigación realizada por Nicaragua Investiga. Creo que fue un excelente trabajo. Muchas de esas cosas ya se sabían, pero hay puntualizaciones que no manejaba un montón de gente, que nosotros veníamos tocándolo, pero bueno, como uno no es periodista, pues a veces no le pone en mente. Tenés que ser periodista con nombre, pero creo que ese trabajo, creo que participó la directora de Nicaragua Investiga, no sé si es la directora de medios o la directora del medio, y hizo una exposición excelente hoy en el programa de Miguel Mendoza, el informante, y para mí fue un excelente trabajo, pero que además reaviva algunas cosas en relación a quién pertenece en realidad el poder, ¿verdad?, en Nicaragua. Y eso creo, esto vino a aclarar un montón de asuntos en relación al ejercicio del poder en Nicaragua, ¿verdad? Parece que algunos medios, y eso que yo nunca menciono tal medio, yo siempre digo algunos medios, algunos periodistas, como que se interesaran en imponer tal estado de opinión, y nunca generalizo en decir todos. Inclusive yo he dicho algunos caen por inocencia, otros creo que son inconscientes y otros son conscientes de lo que está pasando. Cuando se establece un estado de opinión único y todos, como dicen, mascan el mismo chicle, y ahí también se pierde independencia cuando caes en aquello que dice ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Y porque los medios más conocidos tienen una agenda mediática o una línea de información, entonces todo el mundo tiene que plegarse
a esa línea de información. Me parece que no es correcto porque allí sí se pierde independencia. Inclusive hablaba con unos reconocidos opositores que han querido imponerme a mí qué es lo que debo de decir, que a veces son sospechosos, y no estoy hablando de periodistas, pero sí tengo gente que tiene influencia en periodistas por los trabajos que realizaba en Nicaragua desde algunos medios de conspiración, y a veces no les gusta que yo toque el tema. Algunos, otros no, porque hay un dicho que dice que el caballo cuando relincha es el que tiene la chimadura. Pero si vos no tenés nada que ver, no te tiene por qué molestar, pero hay realidades, ¿verdad?, que se manejan en todo el mundo, donde desde los medios de comunicación se establecen estados de opinión, pero eso todo el mundo lo sabe. La noticia que se vende, la noticia que hay que imponer en la mente de la gente, y ahí es donde parece que no le ha gustado a algunos medios de comunicación, inclusive de gente que yo aprecio mucho y respeto mucho. Por eso yo nunca menciono nombres en específico. Si algún nombre he expresado, tal vez lo he dicho Oscar Merlo. Pues todo el mundo conoce muchos asuntos. Pero bueno, yo creo que aquí no tiene que caber aquello de que entre bomberos no nos podemos pisar la manguera, porque lo que es correcto, y lo que es incorrecto, punto, como decía el mismo Tijerino. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Entonces, inclusive me llamaban, me decían, es que porque tal chamorro es el que maneja la mayor cantidad de reales, así. Y este se encarga de contribuir en los programas de financiamiento a la información con los medios más pequeños, y entonces estos se tienen que montar en la línea de tal chamorro. Pero como yo no lo puedo probar, yo nunca he mencionado eso, y aquí opositores que manejan ciertos asuntos que venían conmigo y con la mayoría de los líderes conocidos de los 222 han tratado de influir en mí para que yo ataque a un sector de los chamorros o a los chomorros en general, y yo no lo voy a hacer. ¿Ah? ¿Por qué? Porque yo no puedo decir lo que no puedo probar. Puedo decir que hay un chamorro allí que es el más joven, que es un prepotente, que se la da de sangre azul y que no es periodista, ¿verdad? Tiene unas actitudes fascistas. Eso lo puedo decir, pero no es periodista. Pero en relación a los periodistas, yo lo que he señalado es que hay algunos periodistas que tienen determinada línea y que conozco, porque lo conozco, como el sector de los medios de comunicación ha sido un objetivo principal de los organismos de seguridad, en especial de esa especialidad que ha existido siempre en la seguridad del Estado desde hace 45 años, con la influencia ruso-cubana, que es la especialidad famosa del diversionismo ideológico. Entonces, es que es verdad porque yo trabajaba en ese departamento y había específicamente una sección, ya lo he dicho, que se llamaba la UOI al inicio, cuando era unidad, antes de ser sección, que quería decir unidad de objetivos ideológicos, y después se convirtió en la COI, la sección de objetivos ideológicos, que exclusivamente reclutaba periodistas. Pero eso, ¿de qué puede molestar a los periodistas en general si no están chismados, si yo no menciono nombres? Ahora, de que yo tengo mi criterio en torno a la agenda mediática en relación a que todos mascan el mismo chicle queriendo imponer en la mente que la del poder es la Rosario, cuando es mentira, porque lo conozco y no les guste, pero esa es mi libertad de expresión.
Suerteramente aquí estamos en Estados Unidos, donde la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos me da ese derecho. Pero de allí a que algunos periodistas se enojen conmigo cuando yo no he mencionado nombres, pues me da mucho que pensar. Y que hayan periodistas todavía diciéndome paramilitar cuando saben y confeso. Yo siempre les pregunto que me demuestren en qué he confesado yo que era paramilitar. En ninguno. La foto que sacaron de que era paramilitar es una que estoy yo en escopeta, que fue el 9 de junio de 2019, conmemorando en el Cerro Cantagallo, donde era el campamento central de la guerrilla de Cantagallo, que me subieron casi chineados 5 campesinos porque no podía caminar, y que maldosamente tomaron la foto sin que me saliera quedando con un bastón. Cuando estoy con esa escopeta que me la puso un campesino, me tomaron la foto. Y en una montaña. Y en la montaña no había tranques, pero se ve el cerro allá. Ahí no había tranques, las tranques estaban en las carreteras y en las ciudades, ¿verdad? Para decir que yo era paramilitar y que anduve en el destranque. Y yo no quiero seguir diciendo eso porque ya la mayoría está convencida y me vieron de que yo transmitía todos los días del 2018 desde mi casa, 35 kilómetros adelante de Estelí en la ciudad de Condega. Pero hoy me sacaron y alguien que yo le tengo, 2 personas estaban ahí que estimo mucho, pero la persona que es una mujer se puso a decirme paramilitar, este individuo, y hasta mentir, pues decir que cuando yo caí preso, busqué los medios de comunicación para denunciar que estaba preso. Pero si yo el casi año que estuve preso estaba aislado, estaba incomunicado, ¿cómo iba a buscar medios de comunicación? ¿Por qué la tontería? Y casi desde que estaba preso, estaban en poder de la policía mis 2 teléfonos, donde las 4 cuentas de Facebook que tenía, desde ahí las siguen manejando todavía, y hasta han editado algunas publicaciones mías poniendo en mi boca cosas que no son, y la gente sabe que hace 3 años prácticamente mis teléfonos y mis cuentas, que no las pude recuperar cuando estaba aquí en Estados Unidos o cuando vine aquí, están en manos de la policía. Entonces, ¿cómo pueden decir que yo busqué los medios de comunicación cuando caí preso, si casi todo el año que estuve preso estaba incomunicado? Estuve en el Chipote y después en el Infiernillo, incomunicado, en celdas de castigo. Para que no se den a enganchar. Más adelante vamos a tocar ese tema. Yo decía que quería hacer un bateo libre. Bienvenido Snyder, Aníbal, Pérez, William, Walter, Carlos Manuel, Javi, ¿qué pasó, hermano? Hernaldo, Luque, William, Alejandro. Entonces, para que no se dejen enganchar. A ver, yo ayer, un saludo aquí a mi estimado William Espinosa del programa Nicaragüenses Ejerciendo Democracia, y que están organizados alrededor de una plataforma que se llama Nuevas Ideas. Un excelente programa, estuve más de 2 horas, creo, ahí ayer, y hace como unos 5 días estuve también como 2 o 3 horas en ese programa. Excelente la participación. Siempre va a haber alguien que se quiera disparar pretendiendo desautorizarte con el cuento de paramilitar, y que creo que ya la gente está clara de eso, pues. Entonces yo no me voy a molestar, porque al final este es el riesgo que corría al tomar la decisión de abandonar la fila de la organización hoy mafioso-política Frente Sandinista. Entonces no me molesta, tampoco pega, pero yo creo que es bueno aclararle. Marlin, bienvenida. Manuel, Luis Enrique, Segundo, bienvenido. Entonces vamos a entrar un poco en materia, pero a mí me gustaría que preparen algunas preguntas. Estamos viviendo un momento coyuntural bien movido. Fíjense bien, hoy es 18 de febrero. Hasta mañana, hasta pasado mañana, el presidente Donald Trump cumple un mes de haber tomado posesión del cargo por un segundo periodo de presidente de Estados Unidos.
Yo siempre he dicho que no me iba a meter a lo interno de Estados Unidos, pero quiero meterme en otras cosas y voy a tener que hablar del presidente Donald Trump, voy a tener que hablar del senador Marco Rubio, hoy secretario de Estado, y del presidente Biden, pues, y no en el sentido del enfrentamiento interno de demócratas y republicanos, sino en valoraciones a priori y prematuras que están pretendiendo hacer y estableciendo más bien un enfrentamiento político-ideológico de izquierdas contra Trump y de supuestas izquierdas a favor de demócratas. Y ese no es mi paquete. Pero sí podemos hablar de otras cosas. Creo que ayer las tocamos en el programa de mi estimado amigo William Espinosa, que está aquí presente, que cuando él quiera participar, pues le puedo dar la participación en el video si él lo desea. Y cualquier otra persona que sea seria, que no venga aquí a hablar tonterías, porque aquí estamos para contribuir y no para restar ni para dividir. Hablábamos ayer, y este es un tema porque fue bien noche, terminamos creo que después de las 11 horas de California, estamos hablando que terminamos a la 1:00 de la mañana, creo, hora de Costa Rica, de todo Centroamérica, y como a las 2 de la mañana, hora de Miami, el programa, un programa bastante extenso porque es muy participativo y excelente, pues. Hubieron 2 personas que me quisieron ofender, no me molesté, al final de cuentas puede ser verdad que lo crean, lo sentí que no, porque solo lero, y ¡bum! Se cortó, entonces quería ir a sembrar la semilla y la cizaña, y hubo otra persona, creo que le dicen el Nica, que mantuvo su posición y se mantuvo en el programa, y eso a mí me encanta, que en determinado momento pudo haberme rechazado y en el camino fuimos arreglando las cargas. Y de eso se trata en el debate, cuando no conoces a alguien y vos te dejas llevar por lo que dicen, pues estamos jodidos, porque eso te hace perder criterio, te hace perder el sentido común. Recuerden aquel dicho que dicen que el sentido común no es el más común de los sentidos. Y a veces, por hacer daño, hacemos cosas que nos hacen quedar en ridículo cuando no tenemos una base. Si usted dice que yo fui paramilitar, usted tiene que tener pruebas. Y no existe una sola prueba, ni me pueden decir a mí dónde anduve como paramilitar. Si usted dice que yo cometí crímenes y no tiene prueba, usted es un tapachancho, un curro de las tapas, ¿verdad? O sea, que lo que quiere es hacer daño. Entonces, si algo aprendí en los 28 años que yo ejercí mi carrera de abogado en Nicaragua, es algo que dicen que yo no puedo decir lo que no puedo probar, que solo puedo decir lo que puedo probar. Y generalmente yo hablo de cosas con pruebas, con elementos. Entonces, yo le preguntaba cuando comenzaba el programa con William ayer, de que si Estados Unidos está obligado a hacer el paño de lágrimas de todo el mundo. No está obligado el paño de lágrimas de todo el mundo. Pero de repente vos te encontrás aquí, ¡ay, que traicionaron a Ucrania! Ya hoy dijo el gobierno de Estados Unidos que nada se va a hacer a espaldas de Ucrania. Hubo alguien que hasta dijo, estaba diciendo Trump, eso fue en el programa de ayer, William, ¿te acordás? Que hasta le estaba pidiendo que le tenía que ceder tierra a Estados Unidos. Ucrania. Y lo que dijo Trump era que tenía que cederle las tierras raras, como el litio. O sea, tierras raras que es un elemento de la tabla periódica y que son necesarios para el desarrollo de las computadoras, de los celulares, de ciertas partes del sistema naval, del sistema de aviación, en los mismos televisores. Es necesario las tierras raras. Para la industria de la tecnología electrónica, las tierras raras son de suma necesidad. Y si hay lugares donde hay tierras raras, mucho en Ucrania y en China. ¿Ves? Entonces, no es que... Y allí, pues, ni siquiera me contestó, porque fue una verdad. Dijo que Trump estaba exigiéndole a Ucrania que le cediera tierras. Y entonces le dije yo, no, es tierras raras, que son elementos de la tabla periódica, que son sustancias.
¿verdad?, que hay en calidad de minerales en Ucrania. Para eso, con esto les quiero decir que a veces no le ponemos mente a lo que decimos y podemos ridiculizarnos nosotros mismos. Entonces, Aníbal, bienvenido, Shane. Entonces, decía yo, una izquierda que no es izquierda y una derecha que no es derecha, esta última ataca a la oposición haciéndose pasar como derecha y la otra ataca a Estados Unidos en el asunto de los migrantes ilegales. Pero a veces lo hacen de una manera en la que como que Estados Unidos está obligado a ser la vaca donde se obtenga la manutención lechera del mundo. Y vos te encontrás estos países del famoso socialismo del siglo XXI atacando por la deportación, por esto y por lo otro, pero ellos no hacen nada porque su país ofrezca oportunidades para sus pueblos, por lo que uno tiene entre 8 y 9 millones que han salido de Venezuela y Nicaragua tiene como 2 millones que han salido, o 1,5 millones, porque 1 millón ha salido del 2018 para acá, pero del 2007 a 2018 salió otro cachimbo de gente. O sea, como 8 veces lo que salió en los años de los 10 años de guerra de los 80. En los 10 años de guerra casi salieron 200,000. Y ahorita, del 2018 para acá, salió 1 millón y pico. Y todos los centenares de miles que salieron entre 2007 y 2018. Entonces, esto te indica de que si vos estás ilegal en Estados Unidos, no es culpa de Estados Unidos. Es culpa de tu país. A ver, yo no estoy aquí por culpa de Estados Unidos. Yo estoy aquí porque me reprimieron, porque me condenaron a 12 años y medio, porque me metieron en las propias cárceles y que porque me les estaba volviendo más un problema, sobre todo entre el sandinismo histórico que estaba reclamando mi libertad. Era gran cantidad, entonces mejor había que salir del chino. Y lógicamente sí, soy un opositor porque me oponía a la línea partidaria de la manera que se venía haciendo. Y después te convertí disidente de esa línea partidaria y soy más que opositor porque mi condena era política. No es falso de que no era reo político y porque no fue por política, por oponerme a la línea partidaria. Qué idiotez, ¿verdad? Bienvenido Guillermo Vega, Noé, bienvenido Chepe Medrano, bienvenido hermano. Segundo, bienvenido Marlin. Bueno, ya está llegando la gente. Entonces, en este paquete miro que hay un ataque desmesurado y ahora han salido de nuevo los ucraniólogos de Nicaragua. Yo les volé penca y hasta se habían calmado. Porque pasaron, era 1 año y pico después que nosotros estábamos los 222 aquí en Estados Unidos y solo se dedicaban a la guerra de Ucrania, tratando de desviar la atención tanto de medios. Bueno, y se calman, pero cuando se da el ataque de Hezbollah y Hamas a Israel y que mata más de 100 personas y a un concierto asesina a un montón de jóvenes, hipotes, adolescentes, solo para crear que se desviara la atención de la guerra de Ucrania, porque es una actitud criminal no solo de Hezbollah, sino que de Irán y de Putin y del gobierno de Putin, porque con ese ataque que le hicieron a jóvenes israelitas que estaban en un concierto, fue un ataque criminal para desviar la atención. Sabían que Israel iba a responder como respondió y se iba a entablar otra vez la guerra palestino-israelí, y todos los medios de comunicación, sobre todo aquellos que manipulan los rusos, los cubanos, los iraníes, los árabes de la línea de Irán, pues iban a poner en un ataque desmesurado contra Israel y contra Estados Unidos. Y ese fue el objetivo de ese crimen, porque eso fue un crimen. Y no son criminales de lesa humanidad, solo los israelitas, pues. Y lo que hicieron fue una salvajada, fue una masacre. Ahora, que los otros terroristas
utilicen de escudos humanos a la gente, entonces los israelitas se tienen que dejar matar por no dispararle pues aquellos que utilizan unos escudos humanos, pero también la gente se presta a eso, ciertos sectores, y hay que hablar claro. Pero bueno, el problema es que ahora andan diciendo que traicionaron a Ucrania cuando apenas lo que ha existido es una llamada telefónica con Putin, otra llamada del secretario del Departamento de Estado y otra reunión del Departamento de Estado con la Cancillería rusa, y apenas están conversando y ya traicionaron a Ucrania. Pero mi pregunta, ¿qué malo sería que Estados Unidos negocie con Rusia que se acabe la guerra de Ucrania? Hablan, que yo no lo he visto porque no he visto la declaración oficial de Estados Unidos de que los territorios ocupados por Rusia van a ser de Rusia. Hombre, dejémonos de babosada. Toda esa zona de Ucrania y todos esos países que pertenecieron a la Unión Soviética siempre han sido el área de influencia de Rusia. Ahí tenés Chechenia también, una guerra independentista y un montón. Entonces, sí, quitándole la presión a Rusia, vos lográs, uno, pacificar el Medio Oriente y por otro lado, sacar la influencia ruso-cubana, iraní, china en la región americana. Para mí es ganancia neta. Por un lado, fíjense bien, por un lado terminás con la guerra, que la guerra no tiene justificación de ningún tipo, aún que tengas posiciones ideológicas con otro, la guerra no tiene justificación para nada. En estos tiempos donde debieron abandonarse las ideologías, muchos todavía apoyando sistemas medievales. Que los palestinos, que Irán, son sistemas medievales dirigidos religiosamente con posiciones medievales. En tiempos de la tecnología, en tiempos de que el hombre está colonizando hasta el espacio, estar con ese tipo de posiciones. Y lo peor es creer que yo soy revolucionario de izquierda y por eso apoyo a Irán y a Palestina. ¿Y acaso que ellos son de izquierda si vos decís que son de izquierda? No mirás que es por Alá, en posiciones monárquicas ultraconservadoras, feudales. No, lo que sos antigringo, que es otra cosa, sos anti-Estados Unidos, y cualquiera que ataque a Estados Unidos, aunque sea una estupidez, la vas a apoyar porque sos anti-Estados Unidos. Mentira es que sos de izquierda, revolucionario, lo que sea. No. Estás adoctrinado en tu mente a ser anti-Estados Unidos. ¿Ya? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Ni siquiera estoy hablando de invasión. Yo no sé, Eric Romero, por un día, qué es lo que está oyendo. Estoy hablando de acabar con la guerra. Entonces, si vos vas a ver... Entonces yo estaba pensando en el presidente Donald Trump, que no soy fan de Donald Trump, pero la concreta, yo soy fan de la lucha por terminar con la dictadura en Nicaragua y es el principal aliado que tenemos ahorita, como en determinado momento lo fue Biden. Entonces, están un montón sudando calenturas ajenas y no se preocupan por la lucha en Nicaragua. Todos quieren desviar la atención hacia Rusia. Entonces es evidente de que esa es una complicidad con la dictadura para desviar la atención del objetivo principal. Cuando hay personas que se dedican exclusivamente a desviar la atención hacia Medio Oriente, periodistas y gente que es generadora de opinión, que es conocida, es un cómplice de la dictadura, porque en vez de estar creando estado de opinión contra la dictadura de su país, que es el que nos tiene en el estado en que estamos, está tratando de desviar la atención hacia Ucrania. Que al final de cuentas, ¿qué incidencia puede tener en nosotros? Ninguna. Si lo vemos de manera somera. Pero
bajándose las guerras, bajándose la tensión de Medio Oriente, yo creo que Estados Unidos tendría incluso más oxígeno para dedicarse contra las dictaduras que hay en América Latina. Porque si bien es cierto, yo no miro a Ucrania como un peligro para Estados Unidos, por decir algo, ¿no? Pero como los medios de comunicación desgraciadamente son los que influyen a que la gente tenga una opinión y no tiene opinión propia, pues los medios de comunicación maniobran de acuerdo a intereses, a veces ideológicos, a veces económicos, a veces por la venta de la noticia, y algunos que actúan consecuentemente, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Que si él se pone de acuerdo con Putin y Zelensky entre los tres y acaban la guerra, yo no le miro el problema. Ya Zelensky dijo que sí, pues, que le iba a vender preferencialmente las tierras raras a Estados Unidos. Pero nos viven desinformando y los medios de comunicación, o un sector de los medios de comunicación, internacionales y nacionales, depende de los intereses políticos o económicos, deforman la información y ya te ponen a alguien que en determinado de ellos mismos lo hicieron héroe, pues en 2 días te lo convierten en villano de acuerdo a los intereses, y es que es verdad. Entonces yo pienso, en el caso de los medios de comunicación de Nicaragua, que no los he visto muy de cara a la situación de Ucrania, tuvieron un tiempito o tuvieron tratando de magnificar algunos lo de las deportaciones y poniendo en un segundo lugar la lucha contra la dictadura, cuando las deportaciones y la ilegalidad de muchos indocumentados en Estados Unidos es producto de que han salido huyendo de la dictadura de Nicaragua. Entonces el problema lo tenemos con la dictadura, no lo tenemos porque hay indocumentados. No existiesen los indocumentados del 2018, el 1.000.000 y gente que ha salido, si no se ha dado ese estado represivo que sigue y aumenta los niveles de represión y control y autoritarismo dentro del país. Entonces el problema que tenemos no son los indocumentados, es la dictadura, que no crea oportunidades para desarrollar a su propio pueblo. Entonces, en ese sentido es que decía yo, y te enganchan de que en China, está la respuesta. 1 y piquito %, ni siquiera el 1.5% de las exportaciones de Nicaragua compró China en el año 2024. 1.1, 1.2%, ni siquiera el 2%, ni siquiera el 1.5%. El 1 y piquito % de las exportaciones de Nicaragua las compró China y Estados Unidos como el 70 y pico %. Y hay en casos, en determinados rubros exportables, que Estados Unidos le compra el 84% a Nicaragua. Entonces lo de China es una mentira. Hace 2 años metieron el gol de salir, que estaban haciéndolo, y después hace 1 año y pico salieron con el famoso Tratado de Libre Comercio con China. Y hoy no nos compra el 2% de las exportaciones del país. Y aquí nos compran casi el 70% y Estados Unidos a Nicaragua. Y hay rubros exportables que Estados Unidos compra hasta un 84%. Y de las remesas, más del 80% de las remesas del mundo que llegan a Nicaragua llegan de Estados Unidos. Entonces, como he dicho yo, maldicen la vaca, pero se beben la leche. Entonces me pregunto, ¿ustedes creen que ya como en 2 años, bueno, 3 creo que corrieron a Taiwán de Nicaragua y se pusieron a tratar con China y no les está comprando ni siquiera el 1,5% de las exportaciones, y que hicieron un tratado de libre comercio con China y tampoco, y que más del 98% de las exportaciones queda en los países de Occidente, Europa, Estados Unidos con casi el 70% y Centroamérica? Es más, China no le compra a Nicaragua ni siquiera lo que le compra El Salvador,
Ni siquiera lo que le compra Panamá, Costa Rica y Guatemala en exportaciones. Pero creo que nos está metiendo más de 1.000 millones en basura china a Nicaragua. Le estaba metiendo a El Salvador casi 2.500 millones de basura china, o sea, de los productos chinos. Le está metiendo este año que acaba de pasar como 2.500 millones de dólares, y El Salvador no le mete 500 millones de exportación a China. Entonces, la relación que hay, sobre todo en Nicaragua, que ni siquiera le compra el 1.5% China, pero China te mete 1.000 y pico de millones a Nicaragua, 900, 1.200, 1.400 millones. ¿Y cuánto metieron ahorita? Casi 90 millones compró China, ni siquiera 100 millones. Ajá, de casi 9.000 millones directos de exportación de mercancía y de zona franca. Entonces no te vas a dar cuenta que con costo llegaron al 1% lo que te está comprando China. Pero vos le estás comprando las grandes cantidades a China y llenando de basura el país y quebrando el comercio, sobre todo el pequeño comercio de Nicaragua. Imagínense que van a hacer un nuevo mercado oriental chino en Nicaragua. Entonces es pura mentira, es puro gol, y aquí dependen de Estados Unidos en un 80% de la economía nacional cuando juntas remesas y exportaciones. Pero no solo eso, cuando juntas otro tipo de colaboraciones que organismos estadounidenses y organismos regionales y multisectoriales hacen con Nicaragua. Entonces me pregunto yo, si aquí hay como 800.000 nicaragüenses, del 1.000.000 y pico que ha salido del 2018 para acá, se han ido 5.000 para China, se han ido 5.000 para Rusia. ¿Entienden? ¿O desde cuándo están llegando las remesas en yuanes chinos? ¿O desde cuándo están llegando las remesas a Nicaragua en rublos rusos? Mentira es. Mentira es. Entonces, están engañando a la gente. El cuento del canal, que nunca va a ser. El cuento del puerto de aguas profundas, que nunca lo comenzaron. Y siguen engañando a la gente. Y lo peor, que un grupito de idiotas y de un grupito de idiotizados del sandinismo histórico y no histórico les creen. A estas alturas, si en septiembre del año pasado Daniel Ortega tenía entre el 12 y 13% de techo favorable, a estas alturas yo estoy seguro que no tiene el 10%. Y de eso menos de la mitad son sandinistas. Porque lo que tiene es una manada de oportunistas de distintos tipos de ideas, de zancudos liberales, de zancudos conservadores, de zancudos de todo tipo. Entonces la respuesta nuestra no está en China. Rusia anduvo por 16 millones que creo que nos compró, ese peor, pero nos endeudó recientemente con otro lote de armamento. Otra vez la deuda millonaria con Rusia, pero Rusia no produce nada para Nicaragua. Incluso yo me pregunto quién anda una camiseta rusa, una gorra rusa en Nicaragua. ¿Quién anda unos tenis rusos en Nicaragua, un blue jean ruso? ¿Quién come comida rusa en Nicaragua? ¿Qué productos rusos tenemos ahorita más que aquellos buses que no servían para nada? Y ahora nos están llenando de la basura en los buses chinos, que lo que le ha producido es una gran deuda a Nicaragua, porque hay una empresa del danielismo, que es la que te vendía los buses rusos, son la misma empresa que te está vendiendo los buses chinos, que trata a China con esas empresas, porque China hacia el exterior tiene empresas privadas que le pertenecen al partido. O sea, los magnates chinos son magnates del partido, el capital es del partido, porque así funciona. Por eso es que han fusilado a varios cuando se han querido ir arriba
¿ah? Porque es el dinero del partido aunque esté a nombre de un magnate. O sea, viene siendo como una especie de testaferro del partido, pues, en la concreta. Y así funciona en muchos aspectos Nicaragua. Entonces, yo me pregunto, todos esos ucraniólogos y que atacan a Estados Unidos, ¿por qué no promueven que la gente se vaya para China? O para Irán, o para Venezuela y Cuba, o para Rusia. Ahí Estados Unidos tiene que aguantar a todo el mundo, hasta delincuentes, pues. Porque si no es el malo, si no es Estados Unidos el malo, esa es la política informativa de la mafia internacional llamada hoy socialismo del siglo XXI. Me dicen, alguien me dijo a mí, ala, pero vos eras sandinista. Sí, está bien, lo era. ¿Y cuál es el problema? Y yo actuaba en consecuencia del sandinismo que yo aprendí, no al danielismo dictatorial que hay hoy. Y entonces el danielista, que lo que hace es genuflexarse, o genuflexarse, dicen otros, y pararle el asterisco a Daniel para que se la deje ir con vidrio molido, yo dejé de serlo. Entonces, ¿cuál es el problema? Yo lo fui, pero vos lo sos. Eso es lo más vergonzoso. Yo reaccioné y vos seguís apendejado. O pendejo. Entonces, quería tocar ese tema para que no nos estemos enredando y no nos estén metiendo a rollos que nada tienen que ver con Nicaragua. Ahora, yo les preguntaba hace como unos 15 días, hice un video, que por lo menos hasta noviembre del año pasado, ahorita de tener más, Estados Unidos tenía 8.664 empresas multimillonarias en China, con una inversión increíble en China. O sea, que son millones y millones de puestos de trabajo lo que Estados Unidos crea en China por su inversión. A ver, todos los teléfonos, los iPhone, los que vienen de Apple, que son los más caros, que son los de Elon Musk, se vienen en China. Son unos inmensos aviones que vienen en cada versión nueva, que viene de iPhone y todas esas cosas, que vienen para Estados Unidos, que van para Europa, aviones completos fletados de los teléfonos de Apple. Se hacen en China. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo le iría a China si viene de Wuhan y ponen un bloqueo y le dicen a esas 8.650, yo creo que ahorita han de andar por 9.000 empresas? No se negocia con China, hueputa, va a la verga. ¿Cómo le iría a China? Con toda esa inversión norteamericana, pero no tanto eso. Los millones de chinos que están aquí. Entonces yo creo que hay que sentarse, reflexionar y ver qué es lo que nos conviene y no venir a echarle los clavos a un país que lo que hace es recibir millones de personas de todo el mundo. Aquí chinos, aquí japoneses, armenios por centenares de miles, árabes. Hay comunidades árabes, hay comunidades musulmanas de miles y miles en Estados Unidos. O sea, Estados Unidos es la meca económica del mundo. Nadie va para Irán, nadie va para Rusia, nadie va para China. Bendiciones, Siriaco Calvo, bienvenido, segundo. Nadie. Entonces, no estemos de aquí, de pendejados, metiéndonos que Ucrania, que esto. No, nuestro problema lo tenemos en Nicaragua. Ustedes que yo, en mi tercera edad, yo tuve que venir a Estados Unidos para conocer la realidad, conocer casi 50 programas sociales que benefician a millones y millones de pobres en este país. Y no solo benefician al que no tiene empleo,
al que tiene bajos ingresos, tiene derecho a ayudas económicas, tiene acceso a comida, tiene acceso a un montón de cosas por tener bajos ingresos en sus salarios. ¿Entienden? ¿Y qué país socialista lo tiene? Ninguno. ¿Qué país del siglo XXI? ¿Cuál de esos beneficios los tiene Nicaragua? Los enganchan con un hospital pendejo que el único que está trabajando al 100 es el del Bell Spike, que es la cargadora. Los otros no están al 100, ni algunos ni siquiera los ya terminado, el de Puerto Cabezas, el de Ocotal. Y andan enganchando que las carreteras, ¿cuál carretera si son de mala calidad? En el primer invierno están hechas mierdas y por eso han creado el Fondo de Mantenimiento Vial que se llama FOMAT, que es un impuesto que le ponen a cada litro de combustible. Por eso tenés el combustible más caro de Centroamérica a más del doble del precio internacional. Donde el 80% de ese combustible que se compren, lo compran aquí en Estados Unidos, en el Golfo. Aquí. La mayor parte del combustible lo compran aquí. Y enganchan a la gente de que tienen congelado el precio para que no se aumente el precio de la gasolina. Y el precio está un cachimbo reales arriba del precio que debiera tener más abajo por la caída que ha tenido los precios del petróleo y los combustibles. Y los pendejos del Danielato ignorante ni cuenta se da de lo que está pasando. Entonces yo creo que debemos de reaccionar. Y a mí la vez pasada, lástima que yo entré a esas contradicciones con Gavino porque es muy malintencionado en sus análisis, pero por lo menos él fue el que dijo la vez pasada, a mí el chino, en la entrevista que yo le hice en un programa que creo que se llama La República Avanza, una entrevista que yo di el 27 de diciembre creo que fue, un viernes, y le dijo, estaba entrevistando ahí a unas personas que estaban hablando locura, es que el chino a mí me dijo, dice, de que su mensaje está dirigido a los sandinistas que están en Nicaragua. Pues sí, grandemente, pero cuando ya le queda menos del 10%, yo creo que tenemos que hacer conciencia también en una oposición que mayoritariamente está unida en la posición, pero que hay un sector maldoso que opera para la disgregación de la oposición y que crea estados de opinión en contra de la misma oposición. Y ahí voy a entrar al otro tema. Sí, antes de entrar pero les pregunto, ¿se imagina que existiese democracia? Bueno, ¿estás jodiendo? Nicaragua, ahí te mando ese montón de deportados, busca cómo darle trabajo. Y como el Nica es medio irresponsable, estoy seguro que como la mitad no han recogido ni un real y algunos hasta 10 años tienen de estar aquí. Yo conocí Nicas con 18 años de estar aquí que no habían hecho nada por regularizar su situación legal, su estatus aquí en Estados Unidos por estar en el Bacanal. ¿Entienden? Entonces, las grandes carreteras, bueno, aparte de que prestan 200 millones para una carretera, 300 y pico, hasta 500 millones de dólares, y endeudan el país, imagínense, siempre se lo he explicado, 3.415 millones, 3.415 millones, después de entregar el país con casi 12.000 millones de deuda externas en tiempos de guerra, que lo entregó en 1990, Daniel Ortega, se fue bajando la deuda, y cuando el ingeniero Enrique Bolaños entrega el país el 10 de enero del 2007, que volvió Ortega al poder, entregaron la deuda saneada, donde se habían pagado más de 8.000 millones de los 12.000 millones que tenía Nicaragua de un país que estaba en guerra.
y entregaron el país con una deuda el 10 de enero del 2007 con 3.415 millones, súper saneada la deuda. Ahorita estamos arriba de 16.000 millones con la llegada de Ortega, sin guerra, con donaciones, con esto, con lo otro, en el despilfarro. Se roban el 50, el 60% del dinero de cada proyecto. Reportan materiales que no meten al proyecto. Ganan las licitaciones, el ejército, y está bueno, esa investigación excelente que hizo Nicaragua Investiga con el programa de Luis Galeano, ¿cómo es que se llama? Con Café con Voz. Excelente, felicito a Jennifer, felicito a todos los que trabajaron. Donde se demuestra la calidad mafiosa que tiene el ejército, que compite sin pagar impuestos en todos los terrenos de la economía. FETESA le vende los productos de construcción, la Obrinza hace carreteras, gana licitaciones, venden productos de oficina, venden aire acondicionado, venden escritorios, venden, y bueno, y los pelas que están en contubernio con ellos venden todas las camionetonas. Es un biznón. Y el zafarrancho de corrupción que existe, y los pendejos no lo miran. O sea, los pendejos idiotizados del Danielato, porque se han quedado los verdaderos paramilitares, que no son los trabajadores del Estado, son una manada de pirucas, drogos, y están recibiendo salario, reciben dinero, reciben un paquete alimenticio, por reprimir, por asesinarte, por encubrir un asesinato con un asalto de delincuentes comunes, y son asesinatos políticos. A la mejor copia de Honduras y El Salvador cuando estaban las pandillas. Hacían los asesinatos políticos y le caía el clavo a la pandilla. Eso practica en Nicaragua. Ya les expliqué, casi 10.000 delincuentes soltaron el año pasado. Ahorita ya soltaron 2.000 el Día de los Enamorados, o el 14 de febrero. 2.000. De esos, más de un 90% pagaron mordidas, unas más bajas, de acuerdo al sapo, así es la pedrada, pero hay grandes delincuentes, por eso no sacan ni publican la lista. Ustedes se acuerdan cuando los indultos los daba la Asamblea Nacional, y las amnistías también. Entonces los indultos tenían que hacerse públicos, y se hacía pública en la Gaceta los que sacaban. Ustedes han visto que han hecho públicos los 2.000 que sacaron ahorita y los casi 10.000 que sacaron el año pasado, porque ahí hay gente con 30 años, violadores, traficantes de droga, que pagaron $20.000, $15.000, $10.000, y otros más, capos de la droga, porque salieron bajo el régimen que no es indulto, que se llama régimen de convivencia familiar. Y es mentira de que van a los paramilitares, no. Prefieren de que estén con el cuento de que digan de que van a los paramilitares, todos esos delincuentes, para que la gente tenga más miedo y terror, pero que lo que encubren es la corrupción del negocio en que se ha convertido la venta de estas medidas alternativas a la prisión, como el régimen de convivencia familiar, que es por medio del régimen que salen los miles. Esa es la corrupción de Nicaragua. Carreteras, más del 50% de los proyectos se los roban. Por eso es que ustedes ven que en la carretera pasan todo el año dándole mantenimiento. Díganme que es mentira que todo el año siempre hay un lugar donde atrasan el tránsito en la carretera panamericana porque la están reparando todo el año. Díganme que es mentira. Y eso te lo sacan a vos en el impuesto que te le ponen a cada litro de combustible, que se llama el impuesto del Fondo de Mantenimiento Vial, FOMAT. Entonces la gente tiene que ir conociendo todo eso. La empresa que le vende los buses chinos a la gente, a los transportistas, que se convierten en empleados del danielismo porque solo trabajan para pagar 5, 6, 7 años cada bus, y los obligan a que los agarren.
Y aparte de eso, los obligan a que cuando hay actividades de rotondeo pongan los buses y les pagan una chochada. Esa empresa es del Danielato, adquiere la deuda con China, multimillonaria por ese cachimbo de buses, pero el fiador es el Estado. Entonces no pagan y la deuda externa del Estado crece. Igual como los 6 millones que se hueviaron de la ayuda, 6.000 millones de la ayuda venezolana, y se la cargaron a la deuda externa del Estado, y son sociedades anónimas del emporio que era Albaniza, y ahora está, nadie sabe, desapareció Albaniza, y se convirtieron en un montón de sociedades privadas, están invirtiendo en Costa Rica, en Panamá, en bienes y raíces en El Salvador y Guatemala, en la mafia y bancos hondureños. Y ahí anda Chico López, el tesorero del frente en todo ese business. Y los pendejos en la perra calle le dan un chelín y se toman una foto con un comandante, con un magistrado, y eso es lo que le dan de comer a la familia. Mira, esto es con el comandante. Pero ya, y los reales, güey, puta. No, que unos tragos y ahí van a ver esos actos de sopa y guaro todos los fines de semana a los cachorros, a los no sé, y así los tienen engañados. ¡Idiotas! ¿No se dan cuenta que de dónde sacan para darles tanto guaro y tanta sopa todos los fines de semana, que es para mantenerlos apendejados? Entonces, preguntas, hombre, yo quería que este fuera un bolivergazo de preguntas, porque no tenía mucho tema, pero yo creo que siempre hay, ¿verdad? Bueno, entonces, la investigación que hizo un excelente trabajo, la gran mayoría de esas cosas se sabían, pero ahora se puntualizaron y sacaron personas que están untadas en este negocio del ejército, lo que viene a confirmar, no mi teoría, mi tesis, ni siquiera es una hipótesis, de que el poder no es la Chayo. El ejército han engañado que iban a echar preso al Papa, el jefe del ejército, porque la Chayo lo quiere tener domado. Mentira, que el ejército ni se reúne con la Chayo. Fíjense que los militares están siempre a la par de Daniel, fíjense en eso. Fijo que ya lo van a cambiar, porque ya lo dijo el chino. Pero vayan, miren para atrás y van a ver a dónde están sentados los militares. Siempre, a las horas de los actos. Generalmente están a la izquierda de Daniel, porque la Chayo siempre está a la derecha de Daniel. Eso es simbólico. A la par de Daniel ponen a Porras y a los que dirigen la majada. Pero Porras también se subordina a Lenin Serna, igual que el Poder Judicial. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la situación? De que nosotros, por no decir este chino, que ya me acostumbré con ese lenguaje hueputa de hablar en plural, que no me lo he podido quitar. Pero bueno, pues, lo hice y hay un programa donde un video como de 20 minutos de Café con Voz antes de caer preso, denuncio cómo le roban al Seguro Social en ese tiempo Cermesa, que la manejaba Gustavo Porras, donde un dreno que valía 8 córdobas se lo daban en 220 córdobas al Estado a través de las clínicas médicas previsionales. Igual este negocio lo hace el Hospital Militar con las clínicas médicas previsionales y cobran como PAME a la hora que hacen una operación y se la mandan a decir que la operación vale $5,000. Y les digo porque a mí me cayó el caso de un médico que le debían un cachimbo de operaciones y le debían miles en el Hospital Militar, pero el Hospital Militar ya se las había cobrado el seguro y simplemente no le pagó. ¿Y qué? Ahí está en México con la esposa, porque la esposa es mexicana, el doctor teniente primero, porque a todos los médicos les dan ese grado de teniente primero en el Hospital Militar. A los especialistas que se plegan al ejército les dan de tenientes primeros. Los que salen de la academia salen tenientes. Entonces, pero aparte de eso, Farcosa, yo expliqué. Ahí explicaron que estaba Farcosa dentro del ejército. No hace ni 5 días le estuve explicando, pero tengo meses de estárselo diciendo, porque ahí tienen trabajando al marido de la Minta Granera y a la Minta Granera en Farcosa,
que es una empresa importadora de medicamentos, de insumos médicos que se los vende al MINSA. Hay dos importadoras, una que maneja el ejército y otra que maneja Gustavo Porras con Payo Ortega, que le venden al ejército. Hace poco les expliqué cómo funcionaba el comercio militar, pero el comercio militar, ese comercio libre de impuestos que compite de manera desleal, las canastas navideñas, los regalos del ejército se los compran a ellos. El Estado, los juguetes que regalaban, ¿se acuerdan que regalaban juguetes todavía hace como 3, 4 años? Dejaron de dar juguetes. Esos juguetes se los compraban al ejército en precios exorbitantes, ganancias que se reparten con la mafia del Carmen. Y la mafia del Carmen no solo es la familia de Daniel. La familia de Daniel es la creadora de la mafia que no se ve, del poder que no se ve, donde está el ejército, donde están los organismos de seguridad, donde está la policía y donde está el capital que tienen de la ayuda venezolana y de la piñata que todavía hay que pagar entre 2 y 13 años. La deuda externa que causó la piñata la está pagando el Estado a los indemnizados. Y quedan como 12 o 13 años para terminar de pagar la deuda interna que causó la piñata. Bienvenido a mi hermano Sergio Marín Cornavaca. Un abrazo, un excelente periodista que dirige el programa La Mesa Redonda, un análisis serio, una persona mesurada, prudente. Yo felicito en la forma en que conduce el programa. Tenemos algunas contradicciones, es normal, es normal, pero yo creo que esa es la esencia de la democracia. Pues yo creo que yo lo respeto mucho, aunque a veces tenemos contradicciones, como puede pasar con cualquier otro periodista. Yo no nombro, sí, pero sí señalo, pues, que hay estados de opinión que para mí no son correctos. No soy dueño de la verdad absoluta, pero tampoco los periodistas lo son. Entonces, esa es interesante, ese estudio, esa investigación excelente que hizo Nicaragua Investiga con Café con Voz, donde prácticamente tienen más control que toda la empresa privada, el ejército, de las actividades económicas del Estado mismo, al ser un proveedor preferencial del Estado, el ejército. Gana licitaciones, proveedor preferencial. Y dice, con esto pagan la lealtad. No, así comparten el poder, porque tengo entendido que Cermesa ahora la está manejando el ejército. Tengo entendido, aunque eso es de los Ortega. Entonces prácticamente hay capital que manejan los Ortega que se los está lavando el ejército. Pero está el otro sector que maneja Bayardo Arce, más lo que maneja Chico López. Ese es el verdadero poder, y todo eso se concentra bajo el control de la Secretaría Nacional de Organización, que es la mera Cosa Nostra. Nostra Cosa, ¿verdad? ¿Se acuerdan? La Cosa Nostra de la mafia italiana. Así funciona. Entonces, esto te viene a demostrar que es mentira lo del poder del Achayo. Cuando te dice que el ejército tiene ese poder económico, pero además tiene el poder militar. ¿Y cuándo has oído decir que el Achayo controla el ejército? Nunca, ¿verdad? Entonces, ¿quién tiene el poder? Daniel Ortega y su mafia. No lo tiene el Achayo. Y ahorita con el problema que se tienen, que lo quieren encubrir como que es una pugna de poder del Achayo. El Achayo no tiene poder, hombre. Entiéndanlo. Ese poder se lo han dado para los medios de comunicación y para los pendejos de los sapos para que tengan miedo. Porque entonces las medidas que toma la Secretaría Nacional de Organización de pasarle la cuenta a alcaldes, a ministros, a funcionarios, a secretarios políticos, le echan el clavo al Achayo. Y el poder oculto que está en esa Secretaría Nacional de Organización, donde se controla hasta la relación con el narcotráfico y de los organismos de seguridad, no se mira y desvían la atención hacia el Achayo. Y con esa investigación del ejército de ahorita, se demuestra que el poder no es del Achayo. ¿Por qué? Porque esa gente son guerrilleros históricos, es gente que se entiende con Daniel únicamente. Entonces el poder es de Daniel y su pandilla. Para los que andan de pendejos creyendo que Daniel solo pasa viendo televisión, que eso es lo que quieren dar a entender. ¡No!
Ellos manejan desde la clandestinidad y la compartimentación todos los negocios y sobre todo el Estado botín. Porque eso es el Estado de Nicaragua para la mafia del Ortegato, un Estado botín. Entonces, eso es de lo que quería hablar. Y yo no considero que para algunos periodistas que me llamaron la atención hoy, por dicha que son amigos, ¿verdad? Y me lo hicieron en privado, es que mira, Chino, vos así. Entonces le digo, mira, no. El hecho que yo diga, hay periodistas, pero yo nunca he señalado a todos los periodistas, y a algunos hasta les digo, unos pecan conscientes, otros de manera inconsciente y otros por ingenuos. Estas tres palabras siempre las he utilizado porque aquí hay fieras, dentro del periodismo hay fieras. Y que no me digan cuentos porque sí lo sé, que el periodismo ha sido infiltrado desde hace 45 años a través de ese departamento famoso de diversionismo ideológico. Alguien explicaba sobre los agentes de opinión, como el caso de Santiago Aburto. Santiago Aburto no tiene necesidad de infiltrarse en ninguno porque va a cumplir su papel desde ese medio de comunicación para crear diversionismo. Ellos son los que han creado la campaña ahorita de estar atacando. Ah, fíjate qué interesante. Ya les voy a enseñar algo. Miren cómo se crean las campañas. Interesantísimo. Aquí andan una campaña contra Carlos Fernando, contra la cristiana. No es santo mi devoción la cristiana, porque tiene que ver mucho en las cosas de su marido, Toño Lacayo. Pero tampoco yo le puedo señalar lo que no es. Entonces voy a enseñarle algunas cosas para poder, en la parte final. Si tienen preguntas, vayan prepararlo. Así es que te voy a hablar de Sébaco. Puede ser entre que yo conozco y eran caponeros, ahora son comerciantes con camionetas de $60,000. Bueno, yo creo que ahí tendrías que verlo del flaco, ¿verdad? Lo asesinaron y tengo entendido por narcotráfico y a la noche a la mañana salió con un cachimbo de reales, al que asesinaron en el hípico de Sébaco el año pasado, ¿se acuerdan? Ese Sébaco es una bodega de narcotráfico, de acuerdo a lo que yo sé. Entonces, miren la campaña de ahorita. El problema es que están sorprendiendo a personas honestas y se las están creyendo. Sobre todo personas que tienen bastantes años de vivir aquí. Miren esto. Están sacando un montón de documentos de dinero que ha recibido la oposición. ¿Se han fijado en esa campaña? Ya tiene más de 2 semanas. La comenzó aquel Freddy Gavino con la gente del tranque de Miami. Y ahora medio mundo está metido en ese rollo, desprestigiando el dinero que se ha robado a USAID, la oposición, a la USAID, ¿verdad? A la Agencia Interamericana de Desarrollo de Estados Unidos, que la acaba de parar en 30 el presidente Trump y que suspendió la ayuda internacional por 90 días. Miren esto. Esa es la cristiana, cuando la procesaron por lavado de dinero. Precandidata de la oposición recibió dinero del USAID. Las USAID ni las autoridades de Estados Unidos han hecho un clavo ni han señalado a nadie. Son estos maes que andan en esa campaña que comenzó en Miami, con el tranque de Miami, y este hombre de Gavino que está en Canadá, y lo que están usando son las pruebas de el 2021. Este artículo lo están utilizando casi todos ellos. Y fíjense la fecha. Mayo del 2021. Ahí está en rojo la fecha. Mayo del 2021. Cuando comenzaron a capturar a todos los dirigentes opositores. Y dice aquí, Cristiana Chamorro, directora de la Fundación Violeta Chamorro para la Reconciliación, fue señalada de lavado de dinero en una investigación que lidera el Ministerio de Gobernación y la Fiscalía del Gobierno de Nicaragua en 2021. O sea, utilizando
las acciones del gobierno de Daniel Ortega como pruebas. Entonces, ¿son agentes del gobierno o qué? Pero como es la mayoría de los que están en esta campaña tienen años de vivir en Estados Unidos, no estaban allá ni en el 2007 ni estaban allá en el 2018, los sorprenden y agarran la vara y no se dan cuenta que este fue todo un plan para condenar a varios dirigentes opositores de lavado, cuando no pueden condenar de lavado porque es dinero de proyectos que se le planteó a USAID que lo financió. Pero no solo esto, la cooperación externa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua autorizó, porque si no pasas por ahí tampoco te puede llegar el dinero. Entonces, el dinero es de procedencia legal, por lo tanto no podían acusar a nadie de lavado de dinero porque no tenía una procedencia sucia. No era del crimen organizado, no era de la venta de droga, no era de testaferrería, porque se llama lavado de dinero porque es dinero sucio y entonces hay que lavarlo. Tienen un origen ilícito y el origen del dinero porque estaban y condenaron a varios dirigentes opositores eran dineros del proyecto de USAID, donde enseñara gobernabilidad, donde se financiaba libertad de expresión y un montón de proyectos. Esto es del 21 de mayo. Tiene 4 meses de haber agarrado el poder y 11 días. Miento. 4 meses y un día de haber agarrado el poder el presidente Biden. Y todo ese financiamiento fue antes de Biden. Entonces, son tan idiotas que quieren joder a la oposición con financiamientos que se dieron, los que se dieron en tiempos del presidente Trump en su primera administración. Así son de idiotas, ni siquiera se han percatado de que la mayor parte de esas cosas que sacan fue en tiempos del presidente Trump, porque esto lo sacaron en mayo del 2021, cuando tiene apenas 4 meses y un día de haber agarrado el poder Biden. Son pendejos. Pero como la gente aquí tiene una memoria pegada con chicle y se le desprenden las neuronas con cualquier cosa, se olvida de todo eso. Y hoy están utilizando las pruebas que creó la dictadura, todas estas pruebas, sobre todo las documentales, de que hicieron el presidente más de 200 hojas el Chele Grisby en su programa. ¿Estás claro? Entonces, para que no anden agarrando la vara, ya viene el USAID, ya lo está investigando el gobierno de Trump, no están investigando a nadie, pendejo. A quienes están investigando son a los funcionarios del USAID, y no por eso. Y ni siquiera han mencionado a Nicaragua en todo ese paquete de la USAID, o la USAID, para que no se dejen engañar con esta campaña, con pruebas que creó la dictadura en 2021, y ahí está la fecha de lo que están ocupando. Entonces, ahí dice investigación que hace el Ministerio de Gobernación y la Fiscalía de Nicaragua. O sea que ahora para estos pendejos de Miami que se llaman ultraderecha, es verdad todo lo que dice la dictadura. Serán come mierdas. Ay, me van a disculpar la palabra, pero es cierto. Entonces, fíjense de dónde se origina la información de esa campaña que tienen contra los dirigentes de la oposición, contra Maradiaga, contra Juan Sebastián, contra Lester, contra Medardo, contra Cristiana. Información creada por la dictadura en el 2021, pendejo. Y con esto condenaron a todos los precandidatos opositores. Y aquí dice, es que aquí financiaron la salida para actuar en la salida de Daniel Ortega. Aquí lo dice. Más de la mitad de esos millones están orientadas a sacar a Daniel Ortega. Dice, más de la mitad de esos millones están orientados a influir en las elecciones presidenciales de este año, que eran las elecciones del 2021. Lo que dice la dictadura. ¿Cómo es posible que se dejen enganchar de una campaña de ese tipo cuando lo que se está es basando en las pruebas que creó la dictadura para condenar ilegalmente a varios dirigentes opositores?
No sean pendejos los que se están dejando enganchar, porque unos están actuando de buena fe por las noticias que están dando, todo desde el 2021 para atrás. Y precisamente los echan presos porque cualquiera de esos 7 precandidatos, que ahí es donde me arrecha a mí la cristiana y el tal Arturo Cruz, eran 7 precandidatos, se sacó un documento de Denis Martínez y el doctor Carlos Tunderman, y no me acuerdo quién era el otro, donde los 7 precandidatos iban a comprometer que iban a unas elecciones internas, no había ningún pleito, que era un pleito de perros porque todos quieren hacer presidente. Mentira. El acuerdo era que se iban a hacer unas primarias y el que sacara la mayoría en las primarias iba a ir de candidato. Entonces se hizo un documento donde los 7 precandidatos iban a apoyar al que ganara. 5 lo firmaron y solo la Cristiana y Arturo Cruz no lo firmaron. Por eso es que a mí yo suave, pues. Y los otros 5 sí, es decir, más del 70% de los candidatos sí iban a apoyar. Entonces se mantiene la mayoría y entonces Daniel por eso los echa presos. Porque cualquiera que apoyara a los otros 4, aunque no los apoyara la Cristiana, le podía ganar las elecciones a Daniel Ortega. Y si se lanzaba uno y la Cristiana no se mete a ese rollo, iban a dividir el voto. Entonces por eso es que yo a la Cristiana de larguito. ¿Qué es lo que pasó con Montealegre? ¿Se acuerdan? Entonces, es tiempo de que reaccionemos y le digamos, vayan a comer mierda. No miras que esas son las pruebas del 2021. Ah, que allí están tantos millones esto y esto. Las pruebas como de 200 páginas que creó la dictadura, que para legitimar ante sus militantes de que estaba actuando bien, las presentó el Che Legrippi, que siempre lo pusieron como el oráculo del sandinismo histórico. Una por una y fue explicando y pasó como 3 días explicando en su programa Sin Fronteras que lo pasaban por las redes y por televisión. Y eso es de lo que se están agarrando la famosa ultraderecha de Chaguaburto, del otro Somoza y el otro, para atacar a la verdadera oposición que estaba presa y que los echaron presos precisamente para sacar de luego los precandidatos, que el que quedara cualquiera le ganaba a Ortega. ¿Van entendiendo? De todas las jugadas que monta la dictadura con sus agentes que se hacen pasar aquí como gran derecha para mantener dividida la oposición. Ellos son esos de ultraderecha, los que están en Twitter o X. Ahí están, creando estados de opinión de ese tipo. Yo no sé si es cierto, algo de eso me han dicho, pero al final de cuentas, ¿verdad? Su trasero es su trasero, si eso es cierto de Chago. Pero sí, hay mucho se dice, ¿verdad? Que a él le gusta beber atol con popote. Preguntas, muchachos, preguntas. Les soy honesto, no tenía nada para hoy, no andaba muy bien, me caí de nuevo y ando un dolor de los 11,000 diablos. Yo a cada rato me estoy cayendo, tengo el problema que no controlo a veces el cuerpo y la sostenibilidad de las piernas, sobre todo de la derecha, que es donde me hicieron la operación de rodilla, y de repente me voy y he caído de espaldas ya como 5 veces, y antier creo que me caí la última vez, y ando bien malito. ¿Verdad? Pero como surgió este excelente trabajo que hizo Nicaragua Investiga y Café con Voz, o sea, Jennifer Ortiz con el programa de Luis Galeano, un excelente trabajo sobre la corrupción del ejército, pero yo considero que se tiene que ir más allá, ¿no? ¿Qué es lo que hemos estado haciendo? Poner a la luz esta mafia, donde están los millones de la ayuda venezolana, donde están los millones de la peñata, y todo este degenere que se tiene en la economía nacional. Y yo sí soy partidario de que se suspende el CAFTA y que se suspendan las remesas. No estoy diciendo que se corten para siempre. Pero toda esa gente que dice, ay, que con 6 meses más los pones a bailar. ¿Se imaginan? Si más del 70% de la economía del país depende de Estados Unidos, que le pongan el embargo comercial, la OFAC, la Oficina de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro,
más el CAFTA, que lo suspendería el Departamento de Comercio de Estados Unidos. ¿Vos sabés lo que le pasaría a ese gobierno que depende de todos estos negocios? Que le suspendas el combustible de Estados Unidos, que lo compran en el Golfo. O sea, un bloqueo comercial y un embargo económico comercial basado en toda la suciedad del negocio del ejército, toda la suciedad con el narcotráfico, toda la suciedad con el terrorismo internacional que han legalizado centenares sirios, jordanos, libios, iraníes y los sacan con pasaporte nicaragüense y se han metido aquí a Estados Unidos. Eso es atentar contra la seguridad. Todos los mates que hacen con China, los desvíos del oro del río San Juan que se están ahí sacando, ¿te imaginas? China no les va a resolver, porque China lo que le interesa es que le compre su basura. Y si solo te está comprando el 1% de las exportaciones, y eso que eliminaste a Taiwán, entonces ustedes no se han puesto a pensar cómo le están vendiendo ese cachimbo de oro a China. Si las cantidades de oro que están vendiendo, sobre todo a Canadá, más bien han aumentado. ¿De dónde sale? Del oro ilegal que explota el ejército y algunos, y le están vendiendo cachimbo de oro a China. Es un tráfico increíble que yo estoy seguro que le están vendiendo más de ese 1% que señalan, pero que por debajera está el business de la corrupción china y de la corrupción nicaragüense. Porque por eso fue que Daniel le dio un poder como secretario general, lo cual lo prohíben, no lo permiten los estatutos del frente, porque quien podía hacerlo es el vicesecretario general, pero desde que murió Tomás Borges en el 2013, 2014, 2012, por ahí, desde que murió Tomás Borges, no quisieron elegir a través del Congreso un vicesecretario general para contener el poder absoluto alrededor de Daniel y la mafia. Preguntas. Había un muchacho que se llama Pablo Cano que me dijo que iba a hacer una pregunta y no lo he visto. Bienvenido, jefe. Adrián, bienvenido. Llegó Chungo José Miguel Murillo. ¿Cómo estás, hermano? Un abrazo. Ahí está jodiendo ya. Jode más que de mujer tóxica. De las veces que me he caído, dice que me caí en una cáscara de romplata. Dice. ¿Y a dónde? Me gustaría, hombre. Me gustaría conseguir una romplata. Aunque yo no bebía romplata en Nicaragua, pero me gustaría conseguir una romplata y echarme un par de cachimbazos de romplata con limón. Ajá, así como andan en una carta recogiendo firmas para que me deporten, qué idiota, ¿verdad? Allá ando la sentencia, no tengo patria, soy apátrida, ¿a dónde me van a deportar, idiota? El Santiago y la gente de la chamuca de Miami, la Aida Carrión, sacando cartas y varas, como que aquí están los CDS, se malacostumbraron los hijueputas sapos, de que creen que van a recoger firmas al barrio para que el secretario político apruebe tal cosa. Entonces aquí andan recogiendo firmas, entre ellos para que me deporten a mí, como que aquí es un país de que hacen vigilancia revolucionaria y entonces van a recoger firmas entre los vigilantes revolucionarios o entre los sapos del CPC para que el secretario político les conceda algo. Así quieren hacer, aquí es de leyes, babosos. Y yo no tengo patria, por lo menos oficial, la tengo en mi corazón a Nicaragua y por eso estoy en este pleito. Pero legalmente, dentro de la ilegalidad de Daniel Ortega, pues somos casi 400. A ver, 135 más 222 son 257, más 94, 11... son 450 y pico, ¿verdad? Que nos quitaron la nacionalidad. Somos apátridas, ignorantes, y andan engañando a la gente que recojamos firmes. Y unos 4 pendejos de los mismos 222 participando en esa jugada.
apoyando al tranque de Miami. No solo contra mí, sino que en todos contra, atacando al liderazgo opositor. Y no hacen nada, ni siquiera se salen de los grupos de WhatsApp. Un grupo de WhatsApp que son 109 de los 222, pero que no participan ni 16 ni 15. Son los mismos 5 o 6 cabrones. Otros que se sienten héroes y que no sirven para nada porque ellos estaban en los tranques. Hombre, yo les hablo claro y se ponen malos. ¿Contra quién combatieron en los tranques? Si la policía desde mayo se encuarteló hasta en junio, que fue al destranque. Habían haber estado un mes y pico en unos tranques donde nadie estaba en peligro. La policía de Masaya la tenían rodeada y todos los días un mes con un megáfono: ¡sálgase, comisionado alemán! Allá a menos de media cuadra de la policía rodeada, ¿no se acuerdan? Mes y pico. Hasta un día en el destranque que hubo muertos y hubo asesinatos, lógicamente, pero que me digan que pasaron combatiendo mes y medio como nosotros, que nos enfrentamos a la guardia, a los aviones, al bombardeo, al mortereo. ¿Dónde agarrando vara, hombre? Exacto, y ahora que no dejan entrar por miles a la gente al país, porque a huevo quieren que se queden y los agarren aquí. Gente que no tiene ningún problema en Nicaragua, por centenares no los están dejando entrar. ¿Por qué? Porque si les dejan ir 1000, se van a ir 45, 70, 80 mil que están ilegales en Nicaragua y saben dónde, y que más de la mitad no ha ahorrado, y otros los que han venido a trabajar para el gasto. Sobre todo si están en Miami, que ganan 7, 8 dólares y tienen los precios de California, donde se gana 17 dólares la hora. Por favor. Dice Javier Guillén: ¿cómo valorás la actitud política de los nicas que están en Nicaragua? Miren, ¿ven? Esta gorrita me la regalaron en Navidad. Les dije: alguien póngasela, me dice, creo que Guillermo Vega fue. ¿Para qué estoy, Guillermo? Mirá, hoy ando totalmente deportivo. Hoy no me puse el saco, ni las camisas manga largas, ni cosas por el estilo. ¿Ya viste? California. Y la gorrita del Pentágono del Departamento de Defensa. Me la regaló alguien que trabajaba en el de Pentágono en diciembre, y me regaló otras cosas como regalos de Navidad. Y me regaló lentes que los regalé porque no me quedaban, eran muy pequeños, pues soy semejante ícara. Entonces, mire, el Departamento de Defensa de Estados Unidos, el Pentágono. Que no te da pena, y porque me da pena. Pena me hubiera si hubiera seguido apendejado apoyando a los delincuentes de Nicaragua, que viven hablando de soberanía, pero no quieren que le suspendan el CAFTA. Viven hablando de soberanía, pero no quieren que le suspendan las remesas. Viven hablando de soberanía, pero le venden más del 70% de las exportaciones de Nicaragua a Estados Unidos, y a China solo les compra el 1%. ¡Sinvergüenzas! En forma de Coca-Cola, dice, pero en bolsa. Ahorita la Coca-Cola que la venden en bolsa. Imagina una Coca-Cola litro en bolsa. Yo me siento en forma, dice, de Coca-Cola con la cinturita. No, le dice, de Coca-Cola en bolsa plástica. Pregunta. No tenía mucho, pues, pero al final siempre sale. Pregunta, pero Julio Narváez, bienvenido. Preguntita. Hagamos el bolivergazo ahorita. El bolivergazo, preguntan y yo contesto. Y pregúntenme lo que sea. Yo no tengo miedo, y si quieren que les explique de mi vida, de esto, y el que me quiera decir que soy paramilitar, pues dígamelo, les muestro y le contesto sin ofender. Aunque me estén ofendiendo. Aquí estoy. Siempre he dicho, Wilder, bienvenido hermano Cáceres, que cuando Nicaragua tenga un Estado de Derecho, cuando Nicaragua esté en democracia, desde que vine, creo que a la semana de haber venido, me hizo la primera entrevista, y andaba donde el médico, por cierto, nuestro amigo Sergio Marín Cornavac, de la Mesa Redonda, y yo le dije que yo estaba dispuesto a someterme a la justicia. Si es cierto que yo fui paramilitar, que anduve en crímenes, aquí estoy. Cuando haya
justicia en Nicaragua y un Estado de Derecho, yo me someto. Porque si yo hice esos crímenes de paramilitar, sería criminal de lesa humanidad. Son crímenes que no prescriben. Entonces aquí estoy. Yo me someto. Y si hay justicia internacional y me quieren meter en un paquete, aquí estoy, me someto a la justicia internacional también. No la dejo, no la temo. Para los idiotas que andan hablando paja, que se las dan de opositores, pero no hacen una sola propuesta. ¿Cómo sigue tu mamá? Dice. Pues mi mamá ya tiene 2 días, 3, que la sacan a hacer los ejercicios y se sienta en un mueble a comer, aun cuando las fracturas las tiene en la cadera, en la pelvis, por ahí. Y ahí está la viejita dando guerra. Todos los días me mandan una foto donde después de hacer los ejercicios, la llevan al baño, la bañan y Bungún aparece ya desayunando. Es fuerte la vieja. 87 años. Me duele ver sus problemas de memoria, que ha perdido bastante, aunque no es Alzheimer, porque el Alzheimer es un gen y no lo tiene. Pero es terrible, me hace llorar. Pero bueno, está superando por lo menos físicamente el accidente que tuvo mi vieja. Y gracias a todos los que oraron, los que se solidarizaron conmigo en esta etapa que pasó la familia con mi mamá. Ya desde el domingo creo que llegó a la casa, o el sábado en la noche. Ahí está el video, yo lo planteé, donde la llevan ya a la casa en la noche, que la sacaron del hospital. Gracias a todos, gracias José Miguel por acordarte de mi mamá. ¿Preguntas? No hay. Pues este programa no fue planificado y a lo mejor fue informal. Si quieren algún tema en específico para los próximos, yo siempre seguiré sobre la línea investigando. Estamos tratando de ver algunas cosas ahí sobre los paramilitares, sobre las nuevas adquisiciones que ha hecho la mafia. Ya señalamos 2, ¿verdad? Al general en retiro Glauco Robelo, que lo incorporaron a la Secretaría Nacional de Organización, y al que tenía el grado de comandante militar, José Figueroa, de seudónimo Marcelo, que era el jefe del Estado Mayor del Ministerio del Interior en los 80, lo incorporaron para reestructurar la estructura partidaria y reorganizarla en las universidades. Están teniendo problemas serios con la estructura del partido, están débiles, están golpeados, y por eso andan con el invento de los paramilitares, donde hasta cuadraplégicas salen como paramilitares juramentándose. Es una estupidez total, ¿verdad? Juezas, secretarios de juzgados, magistrados juramentándose como paramilitares, médicos. Ahí he sacado la foto, yo se la he visto con nombre y apellido. ¿Se han fijado? De los paramilitares que se juramentan. Y vamos a seguir denunciando toda esta gente, porque a la hora no van a ir a ninguna parte. Pues fíjate que no sé, José Miguel, porque acordate que a mí me echaron preso, me tuvieron encerrado, prácticamente me tenían inmovilizado en Condega por bastante tiempo, como tuvieron por meses inmovilizado un montón de gente dentro de su casa, y después capturado al chipote casi 1 año y al infiernillo. Pero desconozco en realidad. Yo pienso que a Monseñor Silvio Báez es posible, pero, y por eso se fue temprano, pero yo creo que, por un lado, yo creo que a mí no me mataron porque iba a causar conmoción dentro del sandinismo histórico, donde yo tengo algún arraigo y que los había organizado de manera independiente. Pero en el caso de estos personajes, que no son el personaje reducido a un sector, como es el Chino Enoch, un personaje de segunda categoría o de tercera, a personajes de primer nivel como Silvio y Rolando, no creo que hubiesen planificado matarlos por el efecto Pedro Joaquín Chamorro que hubiera causado. ¿Te imaginas que hubiesen matado? No son tan pendejos. Si no me mataron a mí porque les causaba problemas dentro del sandinismo, no iban a matar a estas figuras de primer nivel como Silvio y Rolando,
que iban a causarles un problema en todo el país, entre sandinistas, no sandinistas. Hay muchos sandinistas católicos. Y aquí más del 90% de los sandinistas no apoyan a Daniel Ortega desde hace rato. Y eso métanselo en la cabeza. Pónganle sello, que es verdad. Por eso es mi mensaje y la necesidad mía, ¿verdad?, de hacerles ver que están apendejados, de que los tienen idiotizados, de que los convencen con mierda, con guarito, con joyita. Vieras, en serio. Bueno, aunque no estaba planificado, todo fue informal el día de hoy, pues creo que fue algo productivo. Nuevamente felicitar a Nicaragua Investiga y al programa Café con Voz del periodista Luis Galeano y a la periodista Jennifer López por ese excelente trabajo investigativo que hicieron sobre el ejército. Creo que sí, hay que seguir visibilizando a la mafia, al verdadero poder, porque ahí es donde hay que darle seguimiento al billete que lavan, al billete que mal habido, a la inversión, sancionar esas sociedades anónimas con las que están trabajando en Honduras, en Guatemala, en El Salvador, en el mismo Panamá. Mira, yo creo que esta pregunta es importante. Una pregunta, Chino, dice segundo tercero, que estoy seguro que es a lo mejor segundo cuarto, pues, a saber cómo se llama. A lo mejor es Ali primera. Una pregunta, Chino, que se la hago a mis hermanos y a algunos amigos viejos que estuvieron en el Ministerio del Interior, en el servicio militar, que todavía podemos. ¿Será que tendremos que volver a coger un fusil? ¿O todos los nicaragüenses vamos a llegar a un punto de decir no aguanto más? ¿Qué pensás? Mira, es como difícil. Primero la Carta Democrática. Pero habría que analizarlo. Más bien yo pienso que si puede haber algún movimiento de orden militar, tiene que ser de estados. Por decir algo, Costa Rica no tiene ejército, pero le han metido toda una mafia y una manada de sicarios que han llegado a asesinar a nicaragüenses en Costa Rica. Entonces están poniendo en peligro la seguridad de Costa Rica. Aparte de eso, el peligro que pone para la misma seguridad gringa, para la misma seguridad guatemalteca, la misma seguridad salvadoreña. Entonces existe el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que tiene una misión para defender a los países que son miembros de la OEA. Entonces, por ahí hay una posibilidad, pero no creo que se vaya a dar, y precisamente porque Estados Unidos tiene una política de haber abandonado casi todas las dictaduras. Las dictaduras que hay no son pro-norteamericanas. Todos aquellos que dijeron luchar contra la dictadura, esas son las dictaduras que hay ahorita, ¿verdad? De comunistas no tienen nada, de socialistas tampoco, de izquierda tampoco. Gracias a Dios renuncié a lo que te enseñaron que era eso, porque son capitalismo salvaje de mafia política y que te asesinan por sus intereses. Ahí olvídense de revolución y cosas. Ahí son una manada de pendejos con obediencia ciega y que no se dan cuenta que cualquier situación económica de Nicaragua depende de Estados Unidos. ¿Se imagina si no ha salido el millón de gente que tuvo que salir huyendo por la economía y por la política y la represión de Nicaragua? Tal vez ahí si tuviéramos un alboroto y levantado el país contra la dictadura. Pero a costa de cuántos muertos. Entonces ese ciclo es bien difícil que se repita, por lo que pienso que tienen que ser algunas potencias extranjeras y latinoamericanas y la americana, en que en determinado momento, desde el punto de vista económico y un poquito de socarle el tornillo de la fuerza, los que van a sacar a la dictadura. Pero para eso necesitamos movilizarnos, movilizar el exilio, oxigenar a la gente que está adentro. Me decía, ¿qué opinión tenés de la gente que está adentro? Me preguntó no sé quién.
No recuerdo quién fue el que me preguntó. La gente que está adentro está atemorizada, la gente que está adentro está aterrorizada. Precisamente todos estos movimientos de paramilitares y de encapuchados o de con pasamontañas son para meter miedo. Entonces la gente en Nicaragua te dice, chino, no me mencioné. Es decir, yo tengo una red de información que ya no me dicen eso porque lógicamente sabemos cómo es la compartimentación, sabemos cómo se conspira, cómo se hace la actividad clandestina y de esa manera pues obtenemos la información aparte de los archivos que tenemos del Frente Sandinista. Pero la gente adentro está con terror, la gente tiene miedo, la gente se calla. ¿Por qué? Porque han metido un sistema de obediencia ciega donde no hay cuadra, donde no hay una oreja. Y estas orejas creen que están siendo revolucionarios y se van aún en contra de su propia familia. Porque esa es una de las cosas que más ha logrado el Danielato, dividir la familia. Nos dividen como católicos y evangélicos, quisieron echarnos a pelear los evangélicos con los católicos. Dividen a católicos entre católicos, ¿verdad? Como agentes de la CIA y como revolucionarios. Aquí en el exterior nos dividen entre izquierda y derecha, entre sandinistas y somocistas, entre comunistas y democráticos de derecha, y de esa manera mantienen atomizada a la oposición. La mayor parte de la división y los divisores son aquellos que se hacen pasar por ultraderecha. Fíjense bien que siempre son esos, no se unen a nadie. Y entonces empujan a otra gente a que no se unan, porque esos son delincuentes, esos fueron sandinistas. El 40% de la oposición tiene origen sandinista. Y muchos de la oposición, incluso sus familiares, son o fueron sandinistas. Igual que son 45 años, igual los 45 años que pasó Somoza. Era raro quien no tenía un familiar ligado al somocismo. En mi familia hubo un coronel y hubo un diputado de Somoza. Entonces no hablemos paja, pues. Este problema es de nicaragüense, por eso es que hay que renunciar a las ideologías. Desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades, y del programa Nicaragua Somos Todos, les habló Marlon Gerardo Sáenz Cruz, el chino Enoch. No se dejen enganchar. ¿Han visto que ha bajado el gas de las deportaciones? Si es que Trump dijo que eran a los delincuentes, ya están con lista, era dirigido. Por eso es que vos te encontrás que solo 2 nicaragüenses agarraron en la redada. Por eso es que no ha salido ni un avión de deportados de Nicaragua de la era Trump. Porque además van a ir a parar los de la era Trump a México. Ese es el acuerdo que tienen con México. Ya México ahorita aprobó un decreto ley con la asamblea donde los gringos los van a ir a entrenar ahorita para combatir el narcotráfico. Así que esos que andan diciendo que, ay, que ya la mexicana se les paró. Ay, que ya fueron a negociar con Maduro, mentol. Habría que ver que las sanciones que levantó Biden si se las vuelven a poner a Venezuela, por decir algo. ¿Por qué? Porque la Chevron dice que va a comprar más. Porque la Chevron además es una de las pocas refinerías, y creo que la Shell, de que pueden refinar ese petróleo de Venezuela. Por eso es que Nicaragua tampoco tuvo gran ventaja con el petróleo venezolano, porque un 90% del petróleo venezolano no se puede refinar en esa refinería que está en Nicaragua, que además es antigua, por la calidad del petróleo sulfuroso de Venezuela, que era el mismo petróleo ruso. Como era una gran cantidad de ese petróleo sulfuroso que le vendía Rusia a Estados Unidos, y Rusia de bujona dejó de venderlo, pues Rusia tenía que operar, y fue cuando comenzaron a comprarle nuevamente petróleo a Venezuela. Pero por otro lado, la libertad de comercio que hay aquí, entonces, mientras no estén las sanciones nuevamente, pues la Chevron va a seguir tratando de hacer su negocio, porque al final de cuentas, los empresarios son para eso, para producir ganancias. Esa es la verdad.
De Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades. Y desde el programa Nicaragua Somos Todos, les habló Marlon Gerardo Sáenz Cruz, el chino Enoch. Patria libre para vivir. Viva Nicaragua, pronto libre. Daniel, Zapera, Chamuca, Chayal, que se rinda. Tu madre nació en el mes más crudo de la siembra, sin más alternativa que la lucha, dijo el poeta. Unidad, unidad, unidad. Y no se dejen enganchar en esa campaña que anda contra los dirigentes opositores. Ya se los demostré, son documentos del 2021 y son las pruebas que creó la dictadura, y con eso están desprestigiando del dinero que agarraron del USAID. El cuento que dijo la dictadura para condenar a los dirigentes opositores lo andan repitiendo los supuestos ultraderechistas, en especial el tranque de Miami. Nos vemos en la próxima. Unidad, unidad, unidad.